Los animatrónicos son la parte más importante de toda la saga de Five Nights at Freddy's, pero ¿alguna vez se han preguntado cuánto costaría tener uno de estos en la vida real? Bueno, necesitarías ser un millonario excéntrico para poder conseguirlos todos, ya que algunos llegan al $1.000.000. Y si quieres la pizzería completa, al menos deberías tener 8 millones en tus bolsillos. Por eso, hoy trataremos de responder esta pregunta. Algo importante es que no se mencionarán a Springtrap ni los animatrónicos de Five Nights at Freddy's 3 porque son más mágicos y fantasiosos y porque el tráfico de órganos humanos es ilegal y ponerlos dentro de un animatrónico no es la mejor idea y dudamos que alguien pagará por eso. ¿O me equivoco? Tenemos que pensar en el tamaño de los animatrónicos en la vida real, ya que realmente los hay de muchísimos tamaños. Hay unos que caben en la palma de tu mano y otros que son del tamaño de una persona o incluso mucho más grandes. Los precios podríamos decir entonces que van desde los más baratos de $10.000 hasta aquellos que llegan al $1.000.000 o hasta los sobrepasan. Y es que pensar en el precio de un animatrónico es más o menos como pensar en el precio de un coche. Los dos tienen sistemas electrónicos, hidráulicos, motores y un montón de cositas que los hacen moverse, aunque en el caso de los animatrónicos hasta pueden llevar un poco más de trabajo, dependiendo de su rostro, los detalles y sus funciones. Además de que algunos llevan integrado un reconocimiento facial para evitar que lastimen niños, lo que no funcionó muy bien en Five Nights at Freddy's. Basándonos en las funciones, aspecto y tamaño de cada animatrónico, podemos comenzar a estimar más o menos en cuánto costaría cada uno en la vida real. Balloon Boy, o el animatrónico basado en tu primito castroso. Es uno de los animatrónicos más básicos que hay. Este tiene un tamaño como de 1 metro, bastante más corto que los otros animatrónicos de la saga. Solo se encarga de sostener su globo y su letrero. No tiene mucha movilidad y tan solo tiene unas pequeñas líneas de voz grabadas, por lo que su precio más o menos sería de unos $10.000. Y estamos siendo justos. Puppet es uno de los personajes más misteriosos en la historia y por eso es difícil saber qué es. Y es que no está bien confirmado si es un animatrónico o un muñeco de madera, pero sí tiene un poquito más de detalle que el niño de los globos. Y es que Puppet tiene una cajita, asumiendo que esta caja tiene un mecanismo y acompaña a Puppet. Le agregamos más dinero y es que Puppet tiene un gran diseño de pintura en todo su cuerpo y una máscara que no está confirmado si tendría el sistema de reconocimiento facial por su personalidad que es más de cuidador. Asumiendo que tiene este sistema, tendría un precio de unos $15.000. Mangle sería mucho más cara si estuviera completa, ya que es una versión toy o lo que queda de ella, pero los niños pequeños de la pizzería le hicieron pedazos por andar jugando, y en la versión que conocimos de ella en Five Nights at Freddy's 2 solo es un montón de piezas pegadas con cables y el esqueleto expuesto. Ni siquiera puede caminar bien, por lo que se tiene que arrastrar. Aún así le quedó algo de trabajo de pintura y es un poco más grande que otros animatrónicos, cuando se logra poner de pie, por supuesto, por lo que su costo sería de $17.000 por todas esas piezas que lleva. Freddy Fazbear es una de las versiones más simples de los animatrónicos, comparándolo con otros de sus amigos, ya que Freddy no requiere hacer muchas acciones, simplemente está parado y hace la función de cantar, pero esas canciones bien podrían estar grabadas en su interior. Su diseño es muy simple y torpe, su panza se podía abrir para encontrar su esqueleto y los cables. En su versión de Toy Freddy tiene un poco más de detalle y hasta incluye un sistema de reconocimiento facial, por lo que podríamos decir que en su versión Toy llega a costar $25.000 y en la versión más vieja y tosca unos $20.000. Bonnie es uno de los diseños más sosos en su versión clásica y cumple menos funciones que Freddy. Y es que, aunque es el guitarrista de la banda, realmente no toca la guitarra y solo tiene la tarea de estar sosteniéndola y acompañar a sus compis. Ahora, su versión Toy es uno de los diseños más detallados que hay. Se le ve con muchas más articulaciones, además de que también lleva el sistema de reconocimiento facial. Así que en la versión clásica podría costar $18.000, pero su versión Toy sería de $27.000.
Foxy aplica perfectamente ese dicho de que lo simple es mejor, y es que él no tiene una versión toy, pero su versión clásica ya tiene muchos detalles, como su pantalón gastado, su parche y su garfio de pirata, aunque nadie sabe exactamente qué hacía en su esquinita Pirate Cove, debido a que esta área estaba cerrada en el primer juego y Foxy no estaba trabajando. Sí sabemos que el güey corría con Usain Bolt, y eso no es cualquier cosa para un animatrónico. Seguramente funcionaba con algún sistema hidráulico si lo vemos de manera realista, pues si vemos su diseño podremos ver unas pequeñas mangueritas en sus piernas, y estos sistemas no son nada baratos, así que podríamos estimar que estaba más o menos rondando los $26,000. La waifu del grupo para algunos. En serio, ¿qué les pasa por la cabeza a los que están enamorados de Chica? Es uno de los animatrónicos más caros por todas las funciones que tiene, ya que ella también podía cantar, podía repartir comida a los niños, y además realmente son dos animatrónicos en uno. Y es que ese cupcake que suele cargar en su mano izquierda no es solo un adorno, es un pequeño animatrónico que tiene expresiones y hasta unas líneas de voz. En su diseño clásico lleva un babero con las palabras Let's Eat, así que también es la única de la pandilla con una prenda con ese detalle. Y si de por sí ya suena muy cara, en su versión toy, el babero se cambia por una prenda que cubre todo su pecho. Tiene el sistema de reconocimiento facial y tiene un diseño mucho más estilizado, que por alguna razón le gustó a todos los marranos. Entonces la versión clásica sería de $25,000, mientras que su versión toy alcanzaría los $30,000. Los animatrónicos de Five Nights at Freddy's Sister Location elevan muchísimo los precios. Para empezar, tenemos a Baby, que mezcla la tecnología robótica más avanzada, y su apariencia del cuerpo no está hecha para parecerse a un animal, sino ser más como una muñeca. La carcasa imita los músculos del cuerpo humano. Además, tiene 5 dedos en vez de 4, y su diseño tiene pintura que imita el maquillaje, y hasta pelirroja es. Además, es la que está más a la moda. Baby Circus entraría dentro de la categoría de robot de última generación, y estos se encuentran aproximadamente en $50,000. Otro animatrónico de Sister Location que cuesta tanto como una casa es Valora, que es muy parecida a Baby en el sentido de que son más humanoides que con rasgos animales. Pero Valora tiene la diferencia de estar basada en una bailarina de ballet, algo que tiene bien claro desde su diseño, por lo que ella es capaz de hacer movimientos muy finos, precisos y elegantes. Una tarea extremadamente difícil para un robot, por lo que ella podría llegar a los $55,000. Los únicos que serían capaces de ser más caros que los modelos de Sister Location son las versiones de Security Breach, y es que ahí ya se volaron la barda con el diseño. Tan solo Glamrock Freddy podría ser técnicamente un mecha, algo muy de ciencia ficción, y es que además los animatrónicos aquí ya tienen inteligencia propia, hablan y se mueven como humanos, a pesar de que su diseño no lo es. Si existieran unos animatrónicos con estas características, costarían al menos $2 millones mínimo, ya que más o menos a ese precio se vendió el robot más avanzado del mundo, que ni de chiste llega al nivel de estos animatrónicos. ¿Y tú qué opinas de los animatrónicos de Five Nights at Freddy's? ¿Te comprarías alguno? Dejen sus respuestas en los comentarios.